y subvariantes del COVID desde que comenzó la pandemia, ya. Vamos, vamos. Omicron. ¿Cuál Alfa, más? delta, beta, gamma. Vamos, denle una Delta mano Plus, a todas. Delta ¿Qué más? Plus. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vieron? Yo perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta. Flurona. No, pero eso es claro. COVID más Más gripe. gripe. Gaby, ¿no nos terminamos de acomodar con Omicron y ya viene una subvariante? Sí, en realidad cuando se dio a conocer la variante Omicron, también determinaron algunas subvariantes, la BA1, la BA2 y la BA3. La mayoría de los casos correspondían a la variante BA1. Sí. Había algunos casos de BA2 y BA3 eran raros, eran muy escasos. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Va ganando terreno la variante BA2 en el mundo. Ya la variante BA1 en más de 170 países y generó una ola muy importante de contagios. En más de 50 países ahora está presente la variante BA2 y también en la Argentina, donde se conoció el primer caso, un hombre de 62 años de la ciudad de Buenos Aires. Esta muestra fue tomada el 18 de enero y el Instituto Malbrán confirmó que se trata justamente de esta subvariante o sublinaje BA2, que tiene alguna particularidad. Ahí está, vamos a hablar de los síntomas, Sí. Gaby, porque desde que comenzó la pandemia y a medida que fueron apareciendo las diferentes variantes y subvariantes, hubo una modificación. De hecho, Omicron no tiene los mismos síntomas que Delta o que las variantes anteriores. Sí, en cuanto a síntomas, no habría diferencias con los que ya conocemos de Omicron de BA1, pero sí tiene la particularidad de ser más transmisible todavía Más todavía que la Omicron. que la Omicron. Con lo cual, en los países donde fue ganando terreno, sobre todo en Dinamarca y también en la India, va generando una nueva ola de contagios. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? Si en los lugares donde ingresa esta variante y donde ya van bajando los casos del sublinaje BA1, si puede volver a generar otra ola de contagios. Ay, Dios, se lo preguntamos a alguien que sabe Dale, y vamos a muchísimo con el preguntarle. doctor Pizzi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de verla. O sea, me estaba riendo porque si bien es cierto de que hay que aprenderse muchas cosas, el concepto del abecedario griego nos va a quedar a todos. O sea, Claro. y Totalmente, lo van a Hugo. recitar, lo van a recitar. Por eso yo empecé con esto. A ver, diga sin repetir y sin soplar, como en el viejo Canal 9, digamos, todas las variantes, a ver si uno se acuerda, porque ya perdimos la cuenta, Hugo. Sí, absolutamente. Y ahora fíjate vos que aparece la 1, la 2 y la 3, que realmente es un desafío porque nunca hay que olvidarse que el preludio de Europa es América. O sea, entonces eso viene y ya hay 66 casos descritos desde hace una semana en Canadá. Y hay algo también, unos trabajos que a mí me llamaron la atención, simplemente es información esto, ¿no? Donde de pronto la Omicron 2 es como que agrede un poco más que las otras dos subvariantes al corazón. Entonces vamos a tener que estar atentos, fundamentalmente por un hecho que es incontrastable. Las personas vacunadas, y acá viene esto que hay que subrayarlo, marcarlo y demás, las personas vacunadas no tienen ningún tipo de problema ni con las variantes ni con las subvariantes, pero evidentemente con vacunación al día, a tal punto de que la mayoría de los muertos, les doy un dato, es 70% no vacunados, esto es del mundo y de Argentina. Un 8, un 10% con una sola dosis y el resto se completa con obesos mórbidos, diabéticos incoercibles y patologías cardíacas de larga data. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la evidencia, tenemos la experiencia Sí, que la vacuna y tenemos sirve, la Hugo. estadística. Totalmente. Absolutamente. Vos sabés, Hugo, absolutamente. que yo conozco personas que no se han vacunado y han transitado la enfermedad, si bien no han terminado en internaciones ni en hechos graves, pero sí han estado 15 días con síntomas, fiebre, cansancio, digamos, síntomas que pueden llegar a ser leves en alguien que tiene las En dos las personas dosis vacunadas, o 3 dosis. 1 o 2 días a lo sumo son los Claro. síntomas y leves. Y estas personas, Hugo, si bien reitero, no tuvieron internación, pero estuvieron 15 días y la pasaron mal, ¿eh? Sí, fíjate que hay un trabajo muy interesante del Hospital Cuyen de la capital santafesina, donde tomó a todos los asintomáticos, o sea, todas aquellas personas que nunca habían tenido, diríamos, gravedad ni fueron internados. Escuchen esto porque es muy interesante, inclusive está publicado, hay acceso inclusive a la prensa general.
el 30% quedó con algún tipo de secuela. O sea, hicieron estudios de sangre, hicieron estudios de tomografía computada. Estoy hablando de asintomáticos, o sea, uno quedó con un cansancio muy marcado, el otro con falta de ubicuidad, el otro con un agotamiento muy llamativo, y así sucesivamente. O sea que es un virus muy insidioso, ¿eh? Hugo, ¿qué se sabe acerca de esta subvariante BA2 con respecto a la posibilidad de reinfección y también con la eficacia de las vacunas? Bueno, en general todo lo que se ha visto hasta hoy, que es mucho, porque de pronto en Europa, en algunos lugares donde había bajado notoriamente, hizo una curva vertical la 2. Y lo curioso del caso es de que las personas vacunadas prácticamente lo pasaron como un resfrío, lo pasaron como un cuadro gripal así leve. Pero nunca deben olvidarse que cuando de pronto Omicron ataque, ya sea la 1, la 2, la que sea, si la persona no tiene defensa, no está vacunada, se comporta de una manera muy agresiva, ¿eh? Hugo, vos hablabas de una curva vertical. Hoy tenemos 44.000 casos nuevos y la curva está bajando. Digo, con la aparición de esta nueva variante, ¿puede volver a subir? Por eso estamos tan apresurados para vacunar y vacunar, porque les cuento que hay algunos distritos que faltan muchas dosis 2 y hay otros que faltan muchas dosis 3. Entonces, estamos pidiendo por favor a la población que se acerque, estamos saliendo con equipos sanitarios móviles a vacunar. Porque hay un hecho que es muy significativo, no hay que hacer cola. O sea, vos vas ahora a un centro de vacunación, lo único que tenés que hacer es levantarte la manga si vas con manga larga. Sí. O sea, no haces cola, no demorás, te la colocan inmediatamente. Entonces hay que aprovechar esto porque nos está ayudando la climatología. Esta misma situación de hoy, en invierno, sería absolutamente disímil. Hugo, a esta subvariante BA2 se la llama también la variante sigilosa, ¿no? Porque es más difícil de detectar porque no tiene esta falla en el gen S. ¿Esto podría inducir o llegar a pensar que podría haber más casos en la Argentina que no fueron detectados? Es probable, porque a mí me llamó mucho la atención, Gaby, el tema de Canadá. Canadá, cuando de pronto estaba subiendo, nadie sabía, 66 casos secuenciados, archivados y detectados. O sea, si eso ya está en Canadá, tiene que estar en toda América, porque no se olviden que no respeta nada. El virus busca puertos fluviales, puertos marítimos, aeropuertos, y es una velocidad que tiene muy llamativa. Y también el tema del contagio. O sea, fíjense ustedes un hecho anecdótico. Cuando uno entra a la Facultad de Medicina, entre las curiosidades que cuentan los profesores es que lo más contagioso que conoció el ser humano era el sarampión. Bueno, tanto Omicron como Delta han superado la capacidad de rapidez de contagio del sarampión. Por eso, Hugo, y para terminar, y está esta noticia en todos los portales, el 13% de la población ya tuvo una segunda reinfección. Con claro Omicron, sí, ¿no? Sí, pero fíjate que lo pasaron bastante bien. Y ni te cuento la gente que está vacunada. De ahí la importancia que hay que seguir insistiendo, porque las vacunas son muy, pero muy útiles. Y me gustaría dejarles un pensamiento muy importante. Las clases están muy cerca. Sí. Nosotros tenemos dos pilares fundamentales para poder lograr de que todos los alumnos no pierdan, diríamos, enseñanza-aprendizaje. El número uno, la vacunación. Tenemos una vacuna estupenda para los más chiquitos, que es una vacuna antigua, clásica, que es la vacuna china, que es prácticamente el mismo tipo de constitución que la vacuna del año 50 de John Axal para la poliomielitis. O sea que imagínense ustedes la experiencia que hay con eso. Y después el barbijo. Barbijo y vacuna, tengan ustedes la seguridad que el ciclo lectivo va a ser muy, pero muy tranquilo. Ahí está. Gracias, Importante. Hugo. Muchísimas gracias. Siempre súper claro. Un abrazo afectuoso para los tres. Adiós. Chao, chao, Hugo. Hasta luego. Bueno, Gaby, en un ratito vamos a hablar de lo que dijo Hugo, de los barbijos y del comienzo de clases en la ciudad de Buenos Aires el 21 de Falta febrero, poquito. en la provincia el 2 de marzo y claro, y cuáles van a ser justamente los protocolos y los cuidados. Dale, Romy. Así que en minutos lo charlamos. Seguimos.